Sentidos más profundos, como la intuición, la sensibilidad, la percepción y la captación, mas no fue así, el hombre los degeneró y, con ello, dio otro significado a su vida. 243 ¿Cómo es el subconsciente de la mente universal? Se estarán preguntando, ¿cómo la mente universal, que fue creada con perfección, puede tener una realidad subconsciente? No tenía, hasta que ustedes, ayaplianos humanos, aparecieron. La distorsión creó el subconsciente, porque arrastró consigo a las energías, pensamientos y las condenó a la oscuridad y a la ignorancia, las llevó a los infiernos de la incapacidad, del dolor, del sufrimiento y de la inconsciencia. Con ello creó una irrealidad de confusión, inestabilidad e incongruencia, sin continuidad ni correlación, de fantasía y de sueños transitorios. Millones de entidades del mundo antimateria que se vieron arrastradas contra su voluntad a los submundos de una creatividad nueva e irreal quieren aflorar, salir del subconsciente, para ser lo que eran antes de la distorsión. Son ustedes mismos, que se están curando ayudados por nosotros, que existimos en el mundo antimateria. 244 ¿Cómo podemos salir del subconsciente? Solo podrán salir del subconsciente a través del conocimiento, entendimiento y amor universal. Solo analizando, abriendo sus mentes y corazones al universo, usando sus armas intuitivas dentro de ustedes mismos, indagando en sus mentes la verdad de su existencia, rompiendo con los esquemas que los han mantenido ignorantes y ciegos, percibiendo la conciencia de la vida, confrontándose con verdades a veces dolorosas, abriendo caminos nuevos con creencia y nuevas posibilidades. En pocas palabras, regresando a donde ustedes pertenecen, a la mente consciente del universo. 245 ¿Cómo es el subconsciente del planeta Tierra? Cuando se produjo la distorsión, las energías pensamientos se hundieron en las profundidades del olvido y de la ignorancia. Al hacerlo, se estaba creando un plano dimensional inferior llamado inconsciencia, y para poderlo entender, se tuvo que dividir en dos segmentos más, llamados subconsciente e infraconsciente. Las energías pensamientos del planeta Tierra, en forma general, se encuentran en el plano dimensional del subconsciente. Son realidades controversiales y difíciles de pronosticar y entender. En estas realidades, nosotros, dimensiones superiores, no podemos entrar, es imposible. El enmarañado de pensamientos es tal que ni nosotros somos capaces de deshacerlo. Para poder comunicarnos con ustedes, tenemos que esperar que ustedes pasen a la realidad inconsciente, y al nutrirlos con conocimiento, los ayudamos a pasar al consciente. Por eso insistimos tanto en que, a través del conocimiento, entendimiento y amor, ustedes se van a elevar. No vamos a tocar el tema del infraconsciente, son aquellos que están por debajo del subconsciente, totalmente inmersos en la materialidad. En el planeta Tierra ya no existe este plano dimensional. 246 ¿En qué plano dimensional se encuentra el Yeti? Se encuentra en los grados primeros del pensamiento subconsciente. El grado infraconsciente existió cuando el hombre tenía sus pensamientos rígidos y robotizados. Ustedes actualmente están pasando del grado subconsciente al inconsciente, luego pasarán al consciente. Estamos trabajando mucho para lograrlo. 247 ¿Cómo están trabajando nuestros mundos antimateria para lograr el avance en los planos dimensionales? Los mundos antimateria del planeta Tierra que trabajan con ustedes son la ciudad interna. Ellos están encargados de todo lo que significa trabajo interior. Como ustedes están en el subconsciente, los mundos antimateria han tenido que conocer, estudiar, clasificar y ordenar el desorden mental de esta realidad, para poderlos ayudar. El subconsciente es un plano de pensamientos sin correlación ni continuidad, son pensamientos mecánicos que se crearon por el simple hecho del placer.
Lo agradable o desagradable es la ley que impera en este plano. Como el placer comanda a las energías pensamientos sin orden ni control, se ha creado un caos, porque los pensamientos luchan por prevalecer en la satisfacción, sin medir las consecuencias de ello. En estas condiciones, el placer se ha convertido en una dependencia tan fuerte que los mundos antimateria han tenido que crear los antihistamínicos para poder contrarrestar los síntomas de esta drogadicción. El placer consiste en placebos que se adquieren a través de los sentidos. El subconsciente se alimenta para poder escapar de su triste y pobre realidad. Solo una realidad consciente puede controlar el placer y convertirlo en una herramienta maravillosa para el crecimiento y elevación. Cuando la distorsión se produjo, el pensamiento no sabía diferenciar lo correcto de lo incorrecto, y como tampoco tenía el conocimiento y entendimiento universal, entonces fueron los sentidos los que regrabaron los cristales, y lo hicieron a través del placer, porque era lo único que conocían. A través de estos sentidos, percibieron lo agradable y desagradable. El hombre tenía el pensamiento rígido, no entendía ni conocía su realidad ni su entorno. Los mundos antimateria los han podido recuperar, porque al entender lo que les sucedía, crearon lo contrario al placer y lo llamaron sufrimiento. Lo hicieron con el único propósito de contrarrestar el abuso del placer a través de los sentidos materiales. El hombre tiene que entender que el sufrimiento lo ayuda a dominar el placer de los sentidos y con ello podrá obtener el equilibrio. Con esta cualidad ya no creará energías pensamientos abocados al placer subconsciente, sino por el contrario, creará pensamientos abocados a la satisfacción consciente, con conocimiento de causa y efecto, por lo tanto sin sufrimiento. Cuando el abuso del placer es repetitivo, se llama vicio. Significa que la energía pensamiento se niega a salir del subconsciente, causándole un tremendo sufrimiento. Si el vicio no es arraigado y continúa martirizándolo, entonces entrará al padecimiento. Si, después de padecer, la energía pensamiento todavía se niega a salir de su subconsciencia, entonces será absorbida, reciclada y enviada a nuevas creaciones. Cuando el placer es trabajado, comprendido y equilibrado, pasa a pertenecer al ser energético, que lo convierte en satisfacción, alegría, goce y plenitud, porque va acompañado de conocimiento, entendimiento y amor. Cuando hablamos del placer, nos estamos refiriendo a energías pensamientos que viven en el lado izquierdo del cerebro, estimulando los circuitos para alimentarse de los sentidos y retroalimentarse de otras energías que puedan darles placer, como alimentación, poder, dinero, sexo, vanidad, orgullo, soberbia, sadismo, masoquismo, lujuria, etc. Los placeres desenfrenados producen el deleite del lado izquierdo, donde se encuentran las bajas energías vibratorias de los mundos antimateria. El lado derecho lucha incansablemente por mantener el equilibrio y, sobre todo, poder salvar a las energías pensamientos perdidas en los submundos de la subconsciencia. El verdadero trabajo de nosotros, mundos antimateria de energía pensamiento dinámica, es recuperarlos a ustedes. Debemos sacarlos de la inconsciencia y llevarlos a la conciencia de la mente universal. Es un trabajo que nosotros realizamos con conocimiento, entendimiento y mucho amor. 248 ¿Cómo ven ustedes nuestra realidad? Indudablemente, la visión de un mundo antimateria es muy diferente de la de ustedes. Recuerden que esta realidad también tiene graduaciones de existencia, algunos existen en la conciencia, otros en la inconsciencia, y están aquellos que viven en la subconsciencia. Nosotros, como dimensión etérea, existimos en la conciencia de la mente universal y los percibimos a ustedes de la siguiente forma. Todos nosotros estamos dentro de una mente y su realidad difiere mucho de lo que ustedes perciben como existencia. La mente es un todo, su realidad se diferencia por sonidos, ritmos, colores, vibraciones, secuencias, signos y más. Las energías pensamientos que existimos y vivimos en esta realidad nos comportamos conforme el grado que nos pertenece, somos pensamientos que nos adecuamos a las formas conforme vamos entendiendo nuestras posibilidades o nuestros límites. En el todo hay realidades más densas o más livianas, más rápidas o más lentas, más claras o más oscuras.
Estas diferencias dan la impresión de que aparentemente estamos todos viviendo en realidades diversas y distantes. No es así, estamos todos juntos y separados a la vez. Las realidades universales fluctúan en ondas vibratorias, produciendo sonidos y emanaciones de colores, las cuales significan para nosotros el lenguaje. Este nos permite conocer y entender al ser uno. A través de las emanaciones energéticas del universo, nosotros sabemos que estamos en la realidad consciente. El centro energético del ser uno está localizado en la glándula pineal. Nosotros estamos cerca de ella, alimentados por la luz de conocimiento, entendimiento y amor que de ella emana. Nosotros no observamos la realidad como ustedes, o sea, el color de piel, la forma de la nariz, si son rubios o castaños, si son altos o bajos. Nosotros percibimos la realidad interna que los caracteriza, lo más profundo de sus verdades, sus pensamientos más íntimos. Sabemos la verdad, por eso tratamos de ayudarlos. Ustedes no pueden engañarnos, nosotros vemos y percibimos sus pensamientos, y como estamos en el interior de la existencia del ser uno, ustedes no nos pueden mentir. Podemos observar sus dificultades, los terribles sufrimientos, la confusión, la tristeza, la lucha interminable por la supervivencia, el malestar y desasosiego. Estas energías pensamientos se encuentran en lo más profundo de la mente. Ustedes lo llaman infierno. Estas energías pensamientos necesitan mucha ayuda, y nosotros se la damos. Somos para ellos los médicos, los tratamos psicológicamente, los ayudamos a entender sus males y equivocaciones, intentamos centrarlos y curarlos, preparándolos para sus próximas encarnaciones. Nosotros estamos con ustedes. Como son una realidad densa, oscura y lenta, no nos perciben, porque mientras ustedes demoran enormemente en hablar y caminar, nosotros nos movemos a velocidades increíbles, tan rápido que pasamos desapercibidos delante de sus ojos. Sin embargo, estamos aquí con ustedes, ayudándolos siempre con mucho amor y dedicación. Cuando ustedes comienzan a curarse y salen de la densidad, de la oscuridad y de la lentitud, entonces comienzan a ser más rápidos y más leves. Ahí comenzarán a darse cuenta de que nosotros estamos con ustedes, solo ahí percibirán nuestra presencia y podremos conversar cara a cara, como siempre debió haber sido. 249 Si nosotros estamos en el subconsciente de la mente del ser uno, entonces nosotros somos los pensamientos no entendidos de este ser. Los pensamientos no entendidos de este ser uno no se hundieron en las profundidades del subconsciente, ellos se fueron a la inconsciencia, porque esas energías pensamientos se habían formado por ignorancia y no por distorsión. El ser uno creaba y creaba lo que su imaginación realizaba, mas esta imaginación era correcta, tenía continuidad y correlación. El subconsciente se creó cuando la energía pensamiento se creó cuando la energía correcta se distorsionó por el magnetismo oblicuo, y si decimos que todos estamos dentro de una mente, entonces el magnetismo oblicuo está dentro de la mente universal. ¿Cómo así? 250 Como la mente universal, que es perfecta, puede tener dentro de sí un magnetismo oblicuo. Cuando el núcleo del ser uno explotó formando un universo dentro de la burbuja esfera, la fuerza gravitacional atrajo para sí mismo todo lo existente, haciendo que el universo girase alrededor de su propio eje e impidiendo así la dispersión de sus elementos, se conservó intacto y para lo que fue creado. El eje ejercía una fuerza suprema para preservar su creatividad, emanaba ondas vibratorias para conservar el ritmo de su pulsación. Desgraciadamente, las dimensiones más lejanas percibían vibraciones de baja intensidad y frecuencia, y al no captarlas, los cristales comenzaron a girar oblicuamente alrededor de sí mismos en círculos imperfectos. Debido a movimientos irregulares, los cristales se achataron en sus polos y se ensancharon en sus lados. No fue lo único que aconteció, el movimiento de rotación y traslación se realizaba de igual forma, consecuentemente la captación de las ondas universales se distorsionó también, formando una faja vibratoria diferente y de baja intensidad. Así, los cristales pensamientos de los seres que se encontraban en esa faja también se distorsionaron. Parte de la dimensión primaria, que no captaba nítidamente la pulsación universal,
creó mentalmente el pensamiento inconsciente. Significaba que parte de esos planos eran ignorantes de lo que les sucedía. La obra, acción y pensamiento oblicuo de las energías pensamientos se distorsionaban por ignorancia, a diferencia de las que estaban dentro del magnetismo oblicuo. Ellos crearon el pensamiento subconsciente, porque su obra, acción y pensamiento oblicuo no se realizaban por ignorancia sino por una enfermedad energética llamada distorsión. Muchos cristales pensamientos de la dimensión primaria se han rectificado, saliendo de la inconsciencia, otros continúan tratando, y hay aquellos que todavía están en la distorsión. Estos últimos se encuentran en el subconsciente, son ustedes, que están luchando para conseguirlo. 251 La distorsión fue un accidente. Ha sucedido en otras burbujas esferas. Cuando nosotros obtuvimos el conocimiento y lo adaptamos a nuestra realidad, descubrimos también lo que había sucedido en muchas burbujas esferas. Al final comprobamos que el consciente, inconsciente y el subconsciente, formaban a la mente universal. Existen infinitas burbujas esferas en el universo, nosotros ya nos comunicamos con ellas. Son miles de millones diseminadas en el todo, nuestra esfera es parte de él. 252 Quieren decir que ustedes consideran el subconsciente como una energía pensamiento enferma. El subconsciente es una realidad necesitada de mucha ayuda, de mucho amor. El sufrimiento más intenso que tiene es la soledad. Cuando las energías pensamientos cortaron bruscamente el cordón umbilical con su creador, fue lo más terrible que les pudo acontecer, se sintieron abandonados, solos, ciegos, sordos, mudos, y sin tener dónde apoyarse. Los marcó para toda su existencia, es un trauma que difícilmente superarán. La necesidad de convivencia en el hombre primario es tan grande, que él ha creado la sociedad, la interacción, el intercambio, la comunidad, las religiones, la familia. Su inseguridad es tan grande, que el hombre ha creado el premio, el trabajo, la fama, el reconocimiento, la historia. Su necesidad de regresar a su creador es tan grande, que el hombre ha creado la música, el arte, la literatura. Su necesidad de saber es tan grande, que el hombre ha creado la ciencia, la tecnología, la medicina. Su necesidad de cura es tan grande, que el hombre se aferra a la esperanza, a la fe, a Dios y a sus creencias. Porque él sabe que todo esto lo conducirá al regreso, a ser lo que era y a continuar lo que será. Hombres del planeta Tierra, tengan fuerza para seguir luchando. No desistan nunca, porque lo van a conseguir. El conocimiento, entendimiento y amor están con ustedes, nunca los abandonaron. Descúbranlo dentro de ustedes, dentro de la verdad de sus vidas. Los amamos tanto, los estamos esperando para recibirlos con todo el amor y respeto que ustedes merecen. La realidad del subconsciente consiste en energías pensamientos que se encuentran perdidas en la incertidumbre, en la fantasía y en la incongruencia. No saben dónde están, quiénes son o a dónde deben dirigirse, sufren y no saben por qué, lloran sin saber las consecuencias, imploran al Dios inventado sin recibir respuesta. Son mundos de locura, donde los pensamientos se confunden unos con otros, vampirizados y desnutridos, débiles, sin carácter ni personalidad, vagan en los mundos antimateria sin saber si están encarnados o desencarnados. Estas energías pensamientos son cuidadas por los maestros de planos superiores, que las tratan y las curan, para regresarlas a encarnar y así continuar su evolución y elevación. 253 ¿Cómo es la realidad material y la antimateria del subconsciente? Comencemos primero con la realidad antimateria. La energía pensamiento que se encuentra en este plano dimensional antimateria está existiendo eléctricamente en algún cerebro que le dio el albergue necesario para su subsistencia. Este albergue tiene que tener la conexión necesaria, o, mejor dicho, el grado vibratorio igual, para que se puedan atraer. Significa que la energía pensamiento encarnada y la energía pensamiento desencarnada deben poseer las mismas características. Sabemos que la realidad antimateria se divide en 9 zonas, y cada una de ellas albergará las energías pensamientos que les corresponden. Cuando decimos que el subconsciente es una vibración de mucho sufrimiento, nos estamos refiriendo a las 3 primeras zonas del lado izquierdo del cerebro. Zonas de energías pensamientos subconscientes. Zona 1,
aquí se encuentran las energías pensamientos que están hundidas en la inmundicia y estiércol de sus propios deseos, drogas, alcoholismo, concupiscencia, lujuria, asesinato, sadismo, masoquismo, depravación, robo y más. Zona 2, aquí se encuentran las energías pensamientos que se encuentran negativamente esclavas de sus propios deseos, mentira, vanidad, soberbia, poder, ambición, aprovechamiento y manipulación, maldad, violencia, envidia, celos enfermizos, posesión desmesurada. Zona 3, aquí se encuentran las energías pensamientos que se encuentran tan atrapadas en sus emociones y sentimientos negativos que no pueden percibir otras realidades mejores y más positivas, falta de humanidad, tristeza, negativismo, depresión, falta de estima, falta de seguridad, falta de carácter y personalidad, miedo, gula, mentira, engaño, pereza. Zonas 3, 4, aquí se encuentran las energías pensamientos que, a pesar de trabajar con lo positivo de la creatividad, no consiguen la elevación por inconsecuencia, falta de voluntad. Inestabilidad, falta de coraje, falta de conocimiento, entendimiento y amor, falta de análisis, sentimientos y emociones conflictivos. Zonas de energías pensamientos inconscientes. Zonas 4, 5, aquí se encuentran las energías pensamientos que ya han superado sus conflictos y que han podido grabar su energía, porque han trabajado con su lado derecho del cerebro, han usado su dinámica, y con ello, han logrado la elevación de sus pensamientos. Mas a pesar de todo el esfuerzo, aún tienen ciertas recaídas por su falta de conocimiento y entendimiento. En algunas ocasiones, tal vez estos no sean lo suficientemente profundos como para poder analizar y corregir, por eso necesita trabajar y adquirir mucho conocimiento para poder superar los obstáculos. Cuando el ser se encuentra en este nivel o grado de trabajo y tiene recaídas, el universo lo llama inconsciencia, porque se comete por ignorancia y no por enfermedad, como las anteriores zonas. Zonas de energía pensamientos conscientes. Zonas 6, 7, 8 y 9, aquí las energías pensamientos existen con conocimiento de causa y efecto. Totalmente psicoanalizadas y profundamente congruentes, poseen la virtud y el don de la visualización externa e interna. Queremos decir que su mundo antimateria trabaja congruentemente, pueden plasmar y ejecutar con perfección absoluta. Descripción de los mundos subconscientes. Cuando hablamos de los mundos antimateria, nos estamos refiriendo a todos nosotros, incluso a ustedes. Todos estamos existiendo en los mundos antimateria. Los mundos materiales, como ustedes los quieren entender, no existen, se trata de una sola energía, densa o sutil. Como ustedes están en la densa, entonces pueden tocarla, porque se encuentran en la misma graduación que ella. Igual nos sucede a nosotros, nos encontramos existiendo en una energía muy sutil y podemos tocarla, porque somos iguales a ella, la energía de los cuerpos se adapta a su graduación y vibración. Cuando decimos que nosotros estamos en el cerebro de un ser uno, debemos entender que en nuestros cerebros existen planetas, constelaciones, estrellas, y todo lo que sus ojos están percibiendo, y que esos planetas pueden estar habitados o no. Veámoslo así. Dentro de sus cerebros hay planetas habitados con seres que viven y se comportan exactamente como ustedes en su planeta Tierra, con personas, casas, animales, vegetales. ¿Cómo es posible?, se estarán preguntando. Nosotros respondemos, si el universo es una mente, todo lo que existe está en la imaginación de esa mente. Todo lo existente es imaginativo, y al serlo, todo lo que sus ojos o sentidos perciben está grabado en su imaginación, y al estarlo, ustedes imaginarán su mundo antimateria y este será igual a su planeta Tierra. Cuando desencarnen irán a un planeta Tierra que se encontrará en algún cerebro que los albergará imaginativamente. Vivirán de acuerdo con lo que ustedes mismos crearon cuando estuvieron encarnados. Ustedes son los creadores de su infierno, purgatorio y cielo, y continuarán viviendo en ese planeta, exactamente igual a como eran sus pensamientos. Si vivieron de acuerdo a las zonas 1 y 2, las energías pensamientos que se encuentren en ese planeta estarán en las mismas condiciones graduativas. Será el infierno, de esta forma serán tratados y de esta forma serán curados. Las zonas 1 y 2 del mundo antimateria son grandes centros hospitales, donde las energías pensamientos son curadas por otras energías pensamientos más elevadas que se encargarán. Pensamiento de ellas.
Podríamos llamarlas guías o médicos astrales que, a través de tratamientos psicológicos, curarán a los pensamientos que lo necesitan. La forma de vida no se diferencia de los hospitales psiquiátricos que el planeta Tierra tiene, las energías pensamientos que están allí no saben si están encarnadas o desencarnadas. Como son energías muy enfermas, el tratamiento consiste en alimentarlas con nímeos vitaminas, porque son energías muy débiles, desnutridas y sin consistencia. Tampoco se les puede dar el conocimiento universal, porque no lo entenderían. Lo que ellos necesitan es fortalecerse y ubicarse, desmarañando sus conflictos. Para eso necesitan paz, armonía y mucho amor. Cuando estén fortalecidas, serán mandadas a encarnar para continuar el camino de sus vidas, y poder con ello despertar en el momento propicio. Estas energías pensamientos están sumergidas en el subconsciente y necesitan de mucha paciencia para poder salir y continuar. 254. ¿Qué sucede con las energías pensamientos que están inmersas en los vicios? Si estamos hablando en este conocimiento de la distorsión y vimos que fue terrible para el pensamiento llegar a estas condiciones, pueden imaginar lo terrible del pensamiento que no solo está distorsionado sino también viciado por una dependencia química. Cuando la energía no se rehabilita, entonces los pensamientos son absorbidos y mandados a nuevas creaciones, más antes son curados y reestructurados. Absorbidos significa que los pensamientos son anulados y la energía que resta es usada a nuevas creaciones, como si fuera una energía virgen y nueva. Antes de llegar a este proceso, la energía pensamiento tiene muchísimas oportunidades para salir del vicio, y si realmente tiene el deseo de hacerlo, tendrá toda la ayuda universal que necesita, jamás será abandonado ni rechazado, siempre tendrá su lugar en el universo con mucho amor. Cuando las energías pensamientos están en las zonas 3, 4 y 5, se encontrarán con otras en un planeta imaginativo. Tendrán también, como las otras, tratamiento psicológico con los guías o médicos astrales que se encargarán de esos menesteres. Vivirán exactamente igual que en sus planetas y asistirán como en el colegio a las enseñanzas universales, que serán impartidas por profesores que los introducirán en el camino correcto. Aprenderán el comportamiento sensorial y conocerán cara a cara las deficiencias que, a través de sus vidas, les han ocasionado tanto malestar y sufrimiento. Los planetas imaginativos los ubicarán según la graduación vibratoria que les pertenece y la necesidad de trabajo que les corresponde. Cuando se encuentren en ellos, ustedes no notarán la diferencia, porque al ser una realidad imaginativa, todas sus necesidades serán suplidas. En estas zonas los tratamientos son totalmente psicológicos, puesto que la enfermedad no es tan grave y las energías pensamientos no están débiles. Muy por el contrario, son energías fuertes y capaces de curarse por el conocimiento, entendimiento y amor. 255. Si somos tratados psicológicamente en esos planetas imaginativos, porque al encarnarnos cometemos las mismas equivocaciones. Tenemos que tomar en cuenta que la energía pensamiento está correlacionada por costumbre y placer. Es difícil eliminarle de la noche a la mañana un hábito repetitivo, más aún si se trata del placer. Contra el placer se lucha con renuncia y sacrificio, y muchas veces ustedes no están dispuestos ni a la renuncia y menos al sacrificio. No olviden que el placer es un placebo, una droga, y para luchar en contra de ella, se necesita de mucha fuerza, voluntad, entendimiento, amor y conocimiento de lo que estamos expresando. Si ustedes tuvieran el conocimiento de la causa y efecto no se dejarían llevar por el placer y sí por la prudencia y el buen sentido. Por eso insistimos tanto en que ustedes se eleven, porque al hacerlo, la memoria estaría más clara y recordarían sus vidas en esos planetas imaginativos. Ustedes viven de una realidad exterior a una interior, y de una interior a una exterior. Jamás morirán como ustedes piensan, porque la muerte no existe en el universo, es un vivir y vivir. Como todavía sus energías pensamientos no están claras, entonces la memoria queda confusa en sus pensamientos, y si repiten las mismas equivocaciones, es porque aún el entendimiento positivo no se ha grabado profundamente. La falta de memoria acontece, porque el pensamiento mecánico y dinámico no trabajan unidos, entonces la función de la memoria es relativa, ella solo va a archivar lo grabado y como hemos dicho que las energías pensamientos son fluctuantes, no podrá recordar. La memoria estará completamente activa cuando el ser logre grabar absolutamente todos los detalles de su existencia y de todas sus vidas, densas o sutiles. 256. Si nuestras energías pensamientos son fluctuantes,
cómo se determina el lugar que les corresponde en los mundos antimateria imaginativos. La cantidad de energía pensamiento emanada por una zona determinada clasificará a la energía, determinando el lugar, la cantidad, el color, la vibración, el signo, la forma, el ritmo y todo lo que la caracteriza. El mundo antimateria imaginativo está clasificado con perfección absoluta, tanto que no se mezcla jamás, está en perfecto orden y en el lugar que le corresponde. 257 El planeta Tierra está en el mundo antimateria imaginativo del ser uno. Así es, ustedes son. Dimensión primaria. Tercer grado. Mundo antimateria imaginativo subconsciente. Ayaplianos humanos. Sistema digestivo. Planetas en formación. Triángulo. Cuando nos referimos al mundo antimateria sutil, indudablemente nos referimos al mundo imaginativo consciente, creado por mentes superiores que le dieron forma y significado universal. Este mundo sutil es el albergue que ustedes necesitan cuando desencarnan. Son los mundos verdaderos, donde los pensamientos no pueden ser escondidos, engañados, o manipulados. El mundo antimateria es el albergue de todos los pensamientos del universo. Según su significado, toman la forma, el signo, la vibración, la frecuencia y el ritmo. Ustedes, por ejemplo, tienen exactamente la forma, el color, el ritmo, etc., de un pensamiento distorsionado. Los guías de los mundos antimateria saben a ciencia cierta las características de cada energía, pensamiento y, como tales, las tratan y curan, alimentándolas con el signo, forma, color, vibración o ritmo que a ellas les falta. Esta alimentación es la que llamamos energías vitaminas. 258 Cuando desencarnemos, podemos ir a un mundo antimateria de otra burbuja esfera. No es necesario, puesto que nuestra burbuja esfera nos proporciona todo lo necesario para nuestro propio sustento. Podemos viajar, conocerlas, y si lo hacemos, es para obtener conocimiento de otras realidades iguales a la nuestra. Muchas veces sucede que ustedes provienen del planeta Tierra, tercer grado, y que por merecimiento y trabajo al desencarnar, pueden pasar a un mundo antimateria de mayor graduación, que podría ser un cuarto plano. Sucede porque ustedes energéticamente han elevado su conocimiento, han trabajado el entendimiento y han practicado el amor en sus vidas, por tanto merecen pasar a un grado mayor. Si esto sucede, es porque van a ser preparados en el conocimiento universal, y cuando regresen a su plano dimensional, será para transmitirlo o para alguna misión encargada por los planos superiores. De esta manera, ustedes se convierten en receptores y transmisores de las dos realidades, densa y sutil. Es entonces cuando ustedes se convierten en voluntarios. Serán trabajadores del reino universal, lo que significa que existirán en las dos realidades simultáneamente. La materia pertenece al tercer grado y la mente puede pertenecer al cuarto grado. Las dos energías pensamientos no se incomodan de vivir juntas, porque tienen el conocimiento de su realidad, y éste se convierte en el arma e instrumento que necesita para su trabajo. Muchos de ustedes se encuentran en estas condiciones, y si han sido devueltos para que continúen en el tercer plano, es porque la evolución tiene que ir acompañada con la elevación. En los próximos 7000 años del alineamiento, ustedes podrán evolucionar y estarán energéticamente parejos en evolución y elevación. Solo así alcanzarán la preparación necesaria para pasar al cuarto plano, o sea, para encarnarse en otras realidades más sutiles o en planetas que puedan albergar sus necesidades más desarrolladas y elevadas. 259 ¿Cómo podemos formar nuestro cielo en el mundo antimateria imaginativo? Si decimos que los mundos antimateria son sus propios pensamientos, entonces ellos serán ustedes mismos. Infinito, sin principio ni fin. Ustedes están existiendo en el mismo instante en todas las dimensiones, planos y realidades existentes, y siempre serán ustedes mismos. Toda la realidad del universo es un solo presente, no hay separaciones, solo graduaciones. Esta es la gran diferencia. Ustedes le han dado muchos nombres, de ahí viene la confusión. La terminología es maravillosa porque comprende el lenguaje, mas también confunde al entendimiento, pues tiende a distorsionar el verdadero significado de las palabras. Cuando decimos que hay un solo presente, se trata de ustedes mismos en miles de millones de expresiones diferentes. Ustedes existen en su realidad más alta y divina y en su realidad más baja y distorsionada. Se estarán preguntando, ¿quién es el ser uno primero y quién será el último? Nosotros respondemos,
Cuando creemos descubrir un principio, este se convierte en un final. ¿Cómo entonces podrán ustedes crear su cielo o una realidad divina y elevada? Descubriéndose a sí mismos. Dentro de sus mentes está el secreto del todo, porque allí, dentro de él, ustedes existen en millones de expresiones, solo que, al estar tan embebidos por el placer de los sentidos, no pueden mirar lo que realmente deben ver. Si ustedes trabajaran con los sentidos interiores, entonces su visión sería muy diferente, descubrirían los miles de yo internos que son ustedes mismos. Cada uno de ellos los representa y vive en algún planeta de los mundos antimateria. Crear su cielo significa, descubrirse en su más alta expresión y existir de acuerdo con ella, en la realidad en que se encuentren. 260 Sí es un mundo imaginativo, como nosotros vemos y palpamos todo con mucha realidad. La imaginación es totalmente palpable para la realidad que se encuentra en ella. Imaginación no significa invisibilidad, como ustedes piensan, la imaginación es sinónimo de creatividad y, como tal, se vuelve real. Imaginación refiere a la facultad de representar algo real o irreal en la mente, a la facilidad de formar nuevas ideas, crear nuevos proyectos, inventar o representar en la mente, sospechar o suponer teniendo como base indicios o hechos reales. Como ven, la imaginación se basa en hechos reales, por tanto ya está creada. Si la mente crea algún pensamiento que no se adapte a ella, entonces no estamos hablando de imaginación sino de fantasía, y esta sí, desgraciadamente, es irreal y se diluye, vive, pero no existe. Mucho de lo que ustedes suponen real es solo fantasía, por tanto no tiene consistencia de existencia. Por ejemplo, sus cuerpos, su forma de vivir, sus sentimientos y emociones, su alimento y mucho más, son fantasías creadas para satisfacer la sustentación ilusoria del modo de vivir. Estas formas irreales tienden a desaparecer, porque no fueron creadas con imaginación sino con fantasía. Ustedes se encuentran en el mundo antimateria del cerebro de un ser uno, en la energía pensamiento de su fantasía y de su subconsciente. Todavía no han aflorado como pensamientos conscientes o reales. Para ustedes es muy real, porque no conocen otra forma de vivir, pero para el ser uno ustedes no existen, él no tiene consciencia de ustedes como pensamientos reales. Cuando comienzan a despertar y a transmitir para él la realidad de su consciencia y la solución de sus pensamientos subconscientes, entonces ustedes comienzan a ser reales para él y, al serlo, ustedes existen. Lo mismo sucede con ustedes y su mundo antimateria. Esta realidad tiene su mundo subconsciente, ustedes no lo conocen ni lo perciben, solo lo descubren cuando aflora. Recién en ese momento van a descubrir el problema y a solucionarlo, al hacerlo, esa energía pensamiento será conocida, entendida y consciente, pasará a existir para ustedes, porque realmente la conocerán. Se mirarán cara a cara y no podrán negar que son los mismos. 261 Entonces nosotros, planeta Tierra, somos problemas no resueltos para el ser uno. Así es. Están en el subconsciente, ustedes son pensamientos para él no entendidos, no trabajados, desconocidos y sin conocimiento. Se han convertido en pensamientos que de alguna forma lo incomodan, puesto que él debe extraerlos del subconsciente, trabajarlos, entenderlos, darles conocimiento y además elevarlos. Cuando él lo logre, entonces los elevará a ustedes también. Los miles de millones de seres uno están unidos unos con otros, es una sola realidad, lo que afecta a uno, los afecta a todos en mayor o menor grado, dependiendo de la vibración en la que se encuentren. El subconsciente son energías, pensamientos no entendidos, no trabajados, son problemas, emociones confusas, inseguridades, temores, miedos, traumas y todo lo que se va acumulando dentro del cerebro y que aparentemente está archivado. En ciertos momentos aflora y pide atención, y al manifestarse produce siempre malestar e incomodidad. El ser uno, quiera o no, en esos momentos deberá darle la importancia debida, al no hacerlo, tiende a agravar la situación y, con ello, crear más energías pensamientos en su mundo subconsciente. Si el cúmulo de energía pensamiento subconsciente llega a convertirse en la mayor parte del cerebro, entonces el ser uno estará muy enfermo. Así se producen las enfermedades mentales que se expresan en diferentes grados, el último de los cuales es la locura. 262 Entonces el planeta Tierra, por sus características, se encuentra en un cerebro de un ser uno no muy elevado.
Sentidos más profundos, como la intuición, la sensibilidad, la percepción y la captación, mas no fue así, el hombre los degeneró y, con ello, dio otro significado a su vida. 243 ¿Cómo es el subconsciente de la mente universal? Se estarán preguntando, ¿cómo la mente universal, que fue creada con perfección, puede tener una realidad subconsciente? No tenía, hasta que ustedes, ayaplianos humanos, aparecieron. La distorsión creó el subconsciente, porque arrastró consigo a las energías, pensamientos y las condenó a la oscuridad y a la ignorancia, las llevó a los infiernos de la incapacidad, del dolor, del sufrimiento y de la inconsciencia. Con ello creó una irrealidad de confusión, inestabilidad e incongruencia, sin continuidad ni correlación, de fantasía y de sueños transitorios. Millones de entidades del mundo antimateria que se vieron arrastradas contra su voluntad a los submundos de una creatividad nueva e irreal quieren aflorar, salir del subconsciente, para ser lo que eran antes de la distorsión. Son ustedes mismos, que se están curando ayudados por nosotros, que dimensiones superiores, no podemos entrar, es imposible. El enmarañado de pensamientos es tal que ni nosotros somos capaces de deshacerlo. Para poder comunicarnos con ustedes, tenemos que esperar que ustedes pasen a la realidad inconsciente, y al nutrirlos con conocimiento, los ayudamos a pasar al consciente. Por eso insistimos tanto en que, a través del conocimiento, entendimiento y amor, ustedes se van a elevar. No vamos a tocar el tema del infraconsciente, son aquellos que están por debajo del subconsciente, totalmente inmersos en la materialidad. En el planeta Tierra ya no existe este plano dimensionante consciente del universo. 245 ¿Cómo es el subconsciente del planeta Tierra? Cuando se produjo la distorsión, las energías pensamientos se hundieron en las profundidades del olvido y de la ignorancia. Al hacerlo, se estaba creando un plano dimensional inferior llamado inconsciencia, y para poderlo entender, se tuvo que dividir en dos segmentos más, llamados subconsciente e infraconsciente. Las energías pensamientos del planeta Tierra, en forma general, se encuentran en el plano dimensional del subconsciente. Son realidades controversiales y difíciles de pronosticar y entender. En estas realidades, nosotros existimos en el mundo antimateria. 244 ¿Cómo podemos salir del subconsciente? Solo podrán salir del subconsciente a través del conocimiento, entendimiento y amor universal. Solo analizando, abriendo sus mentes y corazones al universo, usando sus armas intuitivas dentro de ustedes mismos, indagando en sus mentes la verdad de su existencia, rompiendo con los esquemas que los han mantenido ignorantes y ciegos, percibiendo la conciencia de la vida, confrontándose con verdades a veces dolorosas, abriendo caminos nuevos con creencia y nuevas posibilidades. En pocas palabras, regresando a donde ustedes pertenecen, a la